Hola, soy Simón de Wonder Artistic Models. Te doy la bienvenida al tutorial de armado de el Spinosaurus Aegyptiacus Swimmer Theory. Viene en un empaque como este y se transforma en este modelo que ves acá. Al abrir el empaque encontrarás la bienvenida con información relevante sobre el material que usamos, un folleto ilustrado con información sobre la especie, en este caso el Spinosaurus, también las instrucciones complementarias que te ayudarán a armar el modelo, y unas hojas con las plantillas impresas y toda la numeración de dónde va cada pieza. También encontrarás un trozo de lija por si necesitas ajustar algún ensamble, una pequeña herramienta para extraer las piezas pequeñas, las 8 plantillas que se transforman en el modelo y también hilo por si deseas colgarlo. En la plantilla C vas a encontrar dos piezas circulares que te van a ayudar a ejercer presión en algunos ensambles y así proteger tus dedos. Ya vamos a comenzar a armar. Comenzaremos con el paso 1 de la plantilla A, que es este que está acá. 1, la plantilla A, y acá se nos indica que está relacionado con la B. Cuando vamos a la plantilla B, acá abajo, tenemos que es este el paso 1 con la plantilla A. Y tenemos acá la pieza de la plantilla B. Nos ayudaremos con esta pieza que encontramos en la plantilla C. Son piezas para ayudarnos a presionar. Presionamos justo acá en la zona de ensamble. Presentamos las piezas y presionamos. Así debería quedar. Luego el paso 2 tenemos acá mismo, paso 2, con esta otra pieza que es el resto del cuello. La presentamos así y presionamos. Después de completar el paso 1, así debería quedar la columna vertebral del Spinosaurus. Ahora podemos continuar con los pasos 3, 4 y 5 de la plantilla A. Tenemos acá el 3, 4 y 5, que es básicamente para colocar estas piezas en los costados del cuello. Veamos cómo se hace. Tenemos el 3 acá abajo y puedes usar esta pequeña herramienta para extraer las piezas. Acá podemos ver que tiene una protuberancia para hacer tope. Esa es la parte de abajo de la pieza. Debe tener esta inclinación, es decir, que va en este sentido. Es indiferente si la colocas por acá o por detrás. Lo importante es que esta es la parte de arriba. La insertas en su lugar. Si lo deseas, puedes dejarla hasta este punto y cuando vayamos a colocar estas piezas, la misma presión va a hacer que termine de entrar la pieza. Vamos ahora a extraer esta, que es el paso número 4. Igual con esta parte hacia abajo. Y vamos a proceder a extraer estas piezas. Fíjate que tiene el 5 y 6. Vamos a intentar colocar primero la parte de adelante y después la de atrás. Y hacemos un poco de presión para que entre. Y ahora la parte de atrás. Presentamos que entre directamente en el agujero y hacemos presión por acá atrás. Vamos a hacer lo mismo del otro costado. La presentamos, que quede pareja en los orificios y hacemos presión. 1 y 2. Y así debería quedarte cuando completes la plantilla A. Es importante que hagas presión sobre la zona de ensamble directamente, porque esta pieza es bastante delgada.
Nuestros modelos de Spinosaurus están basados en el mismo espécimen, aunque sean diferentes entre ellos, especialmente estos dos de porque esta es la propuesta bípeda, esta es la propuesta de vadeador. En realidad, como se trata de una misma especie, toda la columna se ensambla estructuralmente igual. Vas a notar que algunas diferencias, sobre todo si te fijas en el área de las espinas, pero en realidad lo que tienes que hacer acá, que es armar la plantilla B y C, es exactamente igual para los tres. Así que no te preocupes y simplemente sigue los pasos del tutorial. Ahora vamos a proceder a ensamblar lo que son los costados de las columnas con todos sus procesos de las vértebras dorsales. Todo lo que es de color verde es del costado izquierdo y todo lo que es azul es del costado derecho. Viene el paso número 2, que es este que está acá, esta con esta, y completan el costado izquierdo de toda la columna, donde luego van a ir las costillas y los procesos de las vértebras. Acá están las piezas y lo vamos a hacer de la misma forma como hicimos el paso 1. Presenta las piezas, ¿sí? Y presiona. Y vamos directamente con el paso número 3, que es esta pieza de acá, que va en este orificio. Como siempre, colocamos la pieza sobre una superficie plana, presentas la pieza y presionas hasta que llegue al tope, que no se vea en la pieza que entra. Una vez que la hemos colocado, simplemente vamos a seguir el orden que nos indican las plantillas, colocando todas las que faltan, en este caso en esta pieza que es el costado izquierdo, todas las que son verdes, y luego vamos a colocar de la misma forma el espejo, que es esta pieza, que son representan todo el costado derecho del Spinosaurus. Ahora sigue el paso 6, que es exactamente el mismo que el 2, pero el espejo, es decir, ahora vamos con el costado derecho de la columna. Una vez que hayas colocado estas piezas, deberá verse así la columna. Ahora, el paso que sigue es esta pieza de acá. Como ves, la pieza que entra es más larga. Eso quiere decir que va a atravesar esta pieza y también esta pieza de acá, que es la columna principal. Veamos cómo se hace. Te recomendamos que primero insertes esta pieza acá, así, hasta el fondo, y ya queda este diente acá disponible para insertarse en este orificio de acá. De esta forma, y presionamos. De la misma manera se coloca esta de acá, pero del costado derecho. Va en este orificio. Y tiene que atravesar este de acá. De la misma manera vas a ver varias piezas que tienen el diente un poco más largo, hasta la última, que es todavía más largo. Eso quiere decir que esa pieza se va a insertar por acá, va a atravesar esta pieza, la pieza central, y se va a incrustar en un orificio que está ahora oculto por esta pieza en el costado derecho. Ha llegado el momento de colocar la última. Como es tan importante y esta pieza es tan larga, si es necesario, puedes lijarla un poco si no entra la primera. Si se te llegara a averiar, tienes una pieza extra acá. Ella tiene que pasar muy fácil por las primeras dos capas y se va a incrustar más fuerte acá en el costado derecho. Ahí ya atravesó tanto el costado izquierdo como la pieza central de la espina. Solo falta incrustarse en el costado derecho y ahí le puedes hacer un pequeño juego
para que vaya entrando en su lugar. Ahora que ya hemos puesto los procesos, tenemos que poner los huesos sacros. Acá tenemos 16, que es el costado izquierdo, como de color verde, y el 17. Son estas piezas que están acá. Acá tenemos la del costado izquierdo y derecho. Listo, deberá quedarte de esta manera. Todas las costillas las vas a encontrar en la plantilla C. Se trata simplemente de seguir este orden, 1, 2, 3 y así sucesivamente, y colocarlas en las ranuras que te indica acá la plantilla B. Como ves, acá dice C1, C2, C3 y así sucesivamente. Acá también dice C1, C2, C3, pero obviamente una es del costado izquierdo y la otra del costado derecho. Sería así, costado izquierdo y derecho. Acá te indica las zonas que pueden ser frágiles, es decir, sujeta siempre desde la zona más cercana que puedas a la zona de ensamble. Ya vamos a ver cómo. Tomamos la costilla 1, costado derecho, la insertas, puedes hacer un pequeño juego y luego, como indican acá las instrucciones, vas a girarla levemente hacia atrás para tratar de que quede alineada con estos procesos. Es decir, una vez que está insertada, la ves desde arriba y la giras suavemente hasta que quede alineada con el proceso y queden un poco ladeadas hacia atrás como naturalmente deberían estar. Y ahora vamos a proceder con todas las demás costillas, siempre cuidando esto que nos indican en las instrucciones, que después de insertarlas las giras levemente hacia atrás para que queden alineadas con los procesos de las vértebras. Ahora seguimos con la siguiente costilla, la número 2, esta que está acá. Nota que la mejor forma de sujetar el modelo es así. De esta manera vas a poder sujetar las costillas de esta forma, insertarlas, maniobrar y hacer presión para que puedan llegar a su lugar. Insertamos la costilla y podemos hacerle un poco de juego. Vas a notar que antes de que la pieza llegue al fondo no vas a poder presionar más. Eso te indica que es momento de girarla hacia atrás para alinearla con la vértebra. Y de la misma forma vas a hacer con todas las demás costillas, tal como indican acá las instrucciones. Las giras levemente hacia atrás para que queden alineadas con el proceso que tienen encima. Acá, como ves, estoy girando la penúltima costilla hacia adelante para dejar un poco de espacio y que me permita colocar la última costilla, que es muy pequeña. Y ahora sí, la giramos nuevamente. Así debería quedar una vez que vacíes la plantilla C. Nota que están todas alineadas con
los procesos de las vértebras. En la plantilla D nos vamos a encontrar la primera pieza de la base, es esta que está acá. Como la flecha es curva, entonces significa que va por este lado y lo vamos a colocar en su lugar. Vamos a dejarlo a un lado mientras tanto, y de hecho podemos armar la base con las piezas de la plantilla E de la misma forma. La flecha es curva, esto va por este lado de la pieza y vamos a armar la base. Simplemente se coloca una pieza sobre la otra, la presentas, presionas y ya está la base. Ahora colocas, esta es de la, acá va la de la pieza D y acá va la de la pieza E, que es la parte de atrás. Y ya puedes montar el modelo como lo tenemos hasta ahora sobre la base para trabajar más cómodo. En esta sección va aquí y en esta sección va acá delante de esta capa, delante de las tres capas, donde se vuelve una sola capa. Veamos qué sigue. Bueno, rápidamente podemos advertir que el paso 0 es este que está acá, es colocar esta pieza en un excedente que está en la plantilla B. Si buscamos en la plantilla B, acá está, D0, ahí es donde va. Quiere decir que va acá. Entonces lo vamos a colocar y vamos a presionar en el centro, nada más en el centro, no por los lados, para evitar que se pueda romper. Y podemos ir haciendo un pequeño juego hasta que llegue al tope. Ahí. Veamos qué sigue. En la plantilla D también encontramos los ilions, el pubis, isquiones y las piernas. Veamos cómo se ensambla todo esto. El paso 1, vemos acá el 1, es colocar esta pieza, y el 2 también la otra. Estas piezas van a ser la conexión entre el ilion y tanto el pubis como el isquion. Como puedes ver, tienen flecha curva. Eso significa que van por la cara posterior de la pieza, tal como dice en las instrucciones. Es decir, que en lugar de ir por acá, van por la cara posterior. La colocamos, la presentamos y comenzamos a presionar. Vamos con esta. Puedes colocar esta pieza por detrás para evitar lastimarte el dedo mientras sujetas por acá y hacer pequeños movimientos oscilatorios para que la pieza vaya entrando poco a poco. Si ves que está demasiado firme para entrar, puedes lijar un poco también. Ya colocamos el paso 1 y 2 y ahora vamos con los pasos 3 y 4, que son estos de acá, el pubis y el isquion. Como la flecha es curva, de la misma forma la pieza entra por detrás. Traemos la 3, el pubis, la 3 va acá, ya está listo el costado derecho. Estos excedentes que tienen los huesos sacros, y como este es el costado derecho, entonces esta pieza va acá. Puedes dejarla así y cuando coloques la del otro lado haces pinza para que las dos entren en simultáneo. Acá tenemos el costado izquierdo y vamos a proceder a montarlo en el modelo. Presentamos, ahí están, y ejerces presión no así porque podrías partir la pieza, sino en el punto de apoyo, directamente encima de los puntos de ensamble. Y entró uno y ya entró el otro. Están hasta el borde. Luego tienes que hacer coincidir estas, tanto el pubis de ambos costados como el isquion. Para eso puedes girarlas un poco así
Perfecto. Este lado. Y luego acá es donde se va a reposar la gastralia. Ahora continuamos ensamblando la plantilla D con los pasos. Ya hicimos el 1, el 2, el 3 y el 4 de ambos costados. Y ahora vamos a hacer el 5, 6, que son estos de los dedos de las piernas. Acá esta pieza tiene una ligera curva y dice que eso va hacia el frente. Eso es importante para que los dedos queden separados y de una mayor sensación de realismo. Entonces, esto va acá y la curva queda hacia abajo. Insertas esta acá con mucho cuidado. Y ahora acá tenemos que la 6 es curva, quiere decir que entra por la parte clara. Y esta es la 5. Presionar. Acá entró de más en esta y en esta no, entonces vamos a colocar este par de piezas de ayuda, una a cada costado, una a cada lado, y volvemos a presionar para que se igualen. Ahora falta esta pieza de acá, que es esta pequeña. Tiene una pequeña inclinación así y esa es la que va hacia abajo para que la fíbula coincida acá con la tibia. La insertas solo un poco acá y luego insertas la fíbula y presionas. Y de la misma forma vas a ensamblar la pierna izquierda. Ahora es momento de montar las piernas en el modelo. Así, una y dos. Tienen una forma de estrella, quiere decir que vas a poder colocarlas en cualquier dirección que quieras, así, así o así. No girarlas. Después de que las coloques no las puedes girar. Si las quieres cambiar de posición tienes que extraerla y ponerla en la posición que deseas y encajarla nuevamente. ¿Sí? Ya hemos vaciado la plantilla D. Veamos qué nos depara la plantilla E. En la plantilla E podemos ver la base que ya ensamblamos, las gastralias y también todo lo que es el tórax. Veamos cómo se ensambla el tórax. Acá podemos ver que el paso número 1 es insertar esta pieza acá. La flecha es curva, así que va por la parte más clara. También tenemos el paso 2, que es este que va acá. Paso 3, que es este que va acá. Y así sucesivamente. Vamos a armar este tórax. Acá tenemos las piezas del tórax. Vamos a girar esta, porque esta se coloca por la parte posterior. Y le va a hacer presión directamente encima de la zona de ensamble. Así. Ahora vamos con el paso 2, que sería esta acá. El 3, que es el otro costado. Ahora el paso 4, que es esta por acá atrás también. Y el 5. Y acá está la forma básica del tórax. Estas entran realmente fácil acá. El siguiente paso es insertar las garras en sus respectivas ranuras. Colocas con mucho cuidado porque son pequeños. Ya está listo el brazo izquierdo y de la misma forma vas a hacer el derecho.
Una vez que hayas colocado los deditos en sus respectivas ranuras, es hora de montar el brazo en el tórax. Y simplemente vas a colocarlos acá, uno, y de la misma forma el otro del otro costado. Una vez hayas terminado de armar el tórax, que deberás tenerlo de esta forma, es hora de montar la gastralia. Es simplemente colocar todas estas pequeñas piezas acá, del 16, 17 al 27. Y posteriormente vamos a montar el conjunto acá en el tórax, que es el ensamble número 28. Veamos cómo se hace. Primero extraes esta pieza central de la gastralia, luego vas extrayendo una a una estas pequeñas piezas con mucho cuidado y las montas acá en la pieza central. De esta manera. Trata de ver la inclinación, fíjate en la inclinación que va a tener cada una y la llevas hasta donde llega. Puedes ayudarte con esta pieza hasta ahí. Ese es el tope. Normalmente no debería verse la parte, esta cara acá. Y así sucesivamente con toda la gastralia. Es importante que cuando coloques cada pieza, a la pieza central la presiones justo sobre la zona de ensamble, porque es una pieza delgada y, como ves, si le haces demasiada presión a los lados o lejos de la zona de ensamble, se puede partir. Después de que coloques todas las piezas de la gastralia en la pieza central, ahora debes ingresarla en este punto por la parte interna, así, con mucho cuidado. Y ahora es momento de montar este conjunto en el resto del modelo. En estos pequeños ranuras tienes que ingresar estos pequeños sobrantes de las costillas, de un lado y del otro. Presentas la pieza, así, insertas un dedo por dentro de las costillas para hacer presión por detrás de la zona de ensamble, presentas la pieza con la inclinación que es y haces un poco de presión en pinza para que entre, así. De un lado y ahora vamos con el otro lado. Por acá. Por último, debes reposar esta zona entre las dos pubis para completar la forma de la gastralia. Ahora es momento de ensamblar la plantilla F. Y vamos, es esta que está acá. Vamos a comenzar con la pieza 0. Es esta pequeña pieza que está acá. Y va en la parte posterior del Spinosaurus acá. De acá en adelante se va a conectar toda la cola. Ha llegado el momento de ensamblar todas las vértebras caudales, es decir, la cola del Spinosaurus. Como puedes ver acá, están enumeradas y acá las piezas donde van, conectadas entre sí. Acá en las instrucciones se recomienda el orden para colocarlas, siendo que las primeras 3 van en un sentido, incluyendo la F0, luego 5 en otro sentido y después 4 más en el otro sentido. Sin embargo, tú puedes darle la ondulación que desees, pero esa es la que te recomendamos acá. Veamos cómo se ensambla. Acá va F0, es decir, esta es la pieza que va a conectar toda la cola con el resto del cuerpo. Entonces se deja libre esta y se coloca esta. Y como nos recomendaron, las primeras 3 en un sentido, visto desde arriba, así. Deben quedarte de esta forma, lo más cerca posible entre ellas para asegurar que hayan llegado al tope del ensamble. Y acabamos con la tercera, porque está contando F0, 1, 2, 3, y ahora vamos con las que van hacia el otro sentido, que son 5. De todas formas, acá en la plantilla están
igual en ese orden, están 3 en un sentido y después 5 en otro y las últimas 4 en el otro sentido, así que es bastante fácil orientarse. Hemos vaciado toda la plantilla, solo quedan las de repuesto y esta va acá directamente. Ahora es momento de colocar todos los procesos de las vértebras caudales. Si vemos la plantilla, la número 1 es esta que está acá. De la plantilla G son estas pequeñas piezas que están acá y van en estos orificios a los costados de la columna. Entonces lo posicionamos e insertamos cada uno en su lugar. 1 y 2. Como puedes notar, el proceso de la vértebra caudal está alineada con esta espina. Lo mismo va a pasar cuando coloquemos esta de acá a acá y también cuando coloquemos todas las que van a lo largo de la cola. Veamos cómo se hace. Acá tenemos las número 2 y las vamos a colocar acá en los excedentes de la pieza F0. Si te es incómodo, puedes sacar la pieza, colocarlas acá. Ahí está alineada con la espina. Ahora podemos montar la cola. Y vamos a colocar todos los procesos a lo largo de la cola, siempre alineándolos con las espinas. Deberán ir quedando de esta manera. Después de colocar todas las vértebras caudales alineadas con cada espinita, deberá quedarte la cola de esta forma. Va a llegar un punto en el que se van a acabar las vértebras y eso es normal porque de ahí en adelante solo va a quedar la cola de esta forma. Ahora solo nos queda ensamblar el cráneo. Vamos a comenzar insertando esta pieza central acá, dejando espacio para las otras dos piezas. Ahí, tratando de que quede justo en el centro. Luego vamos a colocar estas piezas a los costados. Puedes decidir si quieres que el anillo esclerótico se vea así clarito o así un poco más oscuro. Vamos a dejarlo nosotros así claro para que cuando coloquemos esta pieza igual sea bastante llamativo, llame bastante la atención. Como ves, voy haciendo un juego para que las piezas vayan entrando. El otro costado. Quedan bien ajustadas, así que puedes ir abriendo el espacio. Ahora sí las enderezamos. Ya entraron las tres. Ahora las enderezamos un poco. Ahí. Dejamos esto a un lado por un momento y ahora vamos a ensamblar las mandíbulas. Como hicimos con la columna, presentamos la pieza una sobre la otra, presionamos, luego giramos suavemente hacia así, para abrir la mandíbula y así un par de veces y ya las piezas se han acoplado bien. Lo mismo del otro costado. De la misma forma, suavemente y ahí ya se han acoplado. Ahora no queda sino colocarlos acá y presionar en pinza. 1 y 2. Todavía no ha entrado. Ahí. Puedes girarlos un poco para enderezarlos. Y también
las mandíbulas juntarlas. Como ves, ahí se ve el anillo esclerótico de un lado y del otro. Si ves que te queda algo así, puedes girarlo suavemente un poco así para que vayan agarrando la forma. Y una vez que tengas el cráneo ensamblado, simplemente tendrás que colocarlo en el cuello y ya está listo el Spinosaurus. Bien, este fue el tutorial de armado del modelo de Spinosaurus aegyptiacus. Este es el Swimmer Theory. Esperamos que el tutorial te haya sido de ayuda para armar el modelo, que lo hayas disfrutado, que te haya gustado el resultado final. Y si tienes alguna duda puedes escribirnos a hello@wonderartisticmodels.com y también puedes conseguir el resto de la colección en wonderartisticmodels.com. Nos vemos.